Bien, veamos entonces la agenda que tenemos para este día jueves 12 de mayo. Voy a retroalimentar el laboratorio 4, la clave B específicamente, y sí voy a solicitarles que dejemos sin duda alguna cómo formular el cash flow, porque el laboratorio con el que se quedan este día deben elaborar el cash flow, el estado de costo de producción, el estado de costo de ventas y el estado de resultados, que es el que voy a explicar. De hecho, el estado de resultados proyectado requiere información del cash flow, y entonces, si no se posee el cash flow, no es posible tener datos para estructurar el estado de resultados. Por tanto, importante es que ustedes logren entender bien el proceso, la mecánica operativa, para estructurar un cash flow. Entonces, no debe quedar duda, jóvenes, de cómo elaborar el cash flow. Y, por cierto, la clave B de laboratorio 4 es un muy buen ejercicio. También voy a explicar el resultado del laboratorio 5. Y bueno, explicaré el estado de resultados proyectado y ustedes ya se quedarán con el laboratorio 6 del que ya les expliqué su contenido. Bien, vamos entonces con el laboratorio 4, clave B. Acá en la presentación queda la información de la clave B, lo que es la parte 1, que es los ingresos, la parte 2, lo que es los egresos, y la parte 3, que es en donde tenemos la utilización del saldo final del efectivo cuando tenemos excedentes y deficiencias de efectivo, y a la vez desarrollado el registro y control del pago de IVA. Importante es también tener bien claro la elaboración, por cuanto la información de provista por el registro y control de pago de IVA es un componente del estado de resultados. Entonces, bien, vamos entonces. Acá tenemos lo que es el laboratorio 5, la clave A. Aquí les dejo la respuesta. Muchos de ustedes tienen 10, los felicito, hicieron un buen trabajo. Está la clave B también. Aquí quizá quisiera agregar la importancia que tiene para tener 10 de elaborar de forma completa y correcta lo que se requiere, dado que importante es los datos. Cada dato que conforma, en este caso, el estado de costo de producción es importante. No solamente los datos que son calculados o provistos, ¿verdad? Que solamente algunos solamente se colocan y se suman y se restan. Entonces, el valor que tiene el nombre de la empresa, qué tipo de documento es del que se está tratando, la información, el periodo, debe decirse que es del año N+1, no es del año N, no es del año N+2, y que está expresado en dólares de los Estados Unidos. Esos son datos importantísimos porque son reportes que
son trasladados, acuérdense, en la empresa a la alta gerencia y no podemos presentar reportes con datos que no proveen información suficiente y clara de qué documento se está tratando. No se trata de apiñar los datos en un reporte, sino que deben ir debidamente ordenados. Bien, dicho esto, nos vamos a trasladar a la hoja Excel y después vamos a regresar a explicar el estado de resultados proyectados, cómo estructurarlo. Me voy a trasladar a la hoja Excel. Aquí lo tengo rotulado como laboratorio 5, ya que el laboratorio 4 es información para elaborar el laboratorio 5 y de una sola vez me voy a quedar aquí para explicarlo, por si ven ustedes que está rotulado como laboratorio 5. Vamos a ver. Okay. Entonces, déjenme ver. Espérenme. Bien. Lo principal, lo primero es, yo recomiendo, bueno, sin que se les olvide, ¿verdad? Poner el nombre de la empresa, no olvidar poner de qué se trata el documento, porque algunos se equivocan y me le ponen estado de situación financiera acá. Y aquí, en este caso, estamos hablando de cash flow, el periodo de qué se trata y, y que está en dólares de los Estados Unidos de América. En este caso, si me le ponen de América, excelente, mejor todavía. Porque ya sabemos que hay dólares de otro tipo, dólares canadienses. Entonces, mejor poner dólares de los Estados Unidos de América, es mejor todavía. Bien, entonces, como yo les he recomendado, lo mejor es que, claro, cuando ustedes presenten su reporte, ¿verdad? Esté independiente de todas las validaciones. Por ejemplo, acá son los datos de el ejercicio. Entonces, ustedes pueden trasladar los datos acá y de ahí tomarlos. Entonces, por ejemplo, acá, 725,000, ya me dijeron de que ese es el presupuesto de ventas y que 65,000 corresponde a los meses de marzo, agosto y diciembre. Entonces, debo asegurarme que los 65,000 estén en marzo, estén en agosto y diciembre. Entonces, de lo que se trata es que vayamos nosotros entendiendo y conociendo que una empresa puede tener ventas diferentes todos los meses, como lo vamos a ver en este momento. Y es más, puede ser que no solamente sea en los meses de marzo, agosto y diciembre, puede ser que sea en marzo, puede ser que sea en junio, puede ser que sea en septiembre y diciembre. De tal manera que en cualquier ejercicio que yo incorpore ese tipo de dificultades, ustedes muy fácilmente puedan resolverlo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? En el mes próximo anterior, con ese vamos a ajustar. Bien, veamos cómo lo vamos a hacer. Acá, lo que yo tengo es, he dividido 725,000 acá entre 12. Entonces, ya tengo esa información de que corresponde 60,417 por 12. Ahora, como me dicen que en marzo es 65,000, entonces yo he colocado esta información adicional acá arriba. Si ustedes se fijan en este. Entonces me dicen que son 65,000 en marzo. Yo aquí lo he puesto. Y he colocado acá
la venta mensual si todas las ventas fueran iguales, 60,417. Y tengo la diferencia. Aquí tengo la diferencia. Entonces, ya, ¿con qué propósito lo hago? Para poder determinar con cuánto es el ajuste que voy a hacer con el mes próximo anterior. Entonces, en el mes de febrero, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar al cálculo que tengo en enero, le voy a restar justamente la diferencia, los 4,583. Y entonces me da que son 55,834. Y entonces en marzo ya estoy dando cumplimiento a la estimación que en marzo voy a vender 65,000. Y entonces, por eso es importante que esta columna sume exactamente enero, febrero y marzo. Y que entonces, como yo lo tengo ya validado y que justamente cada trimestre, entonces, cada trimestre debe sumar 181,250. Y eso me va a generar que el total del año, que lo tengo acá, y que por cierto, yo estoy asegurándome de que es la suma de los trimestres. Entonces, como la suma del trimestre es 181,000, yo ya estoy seguro que ese valor es cada trimestre. Bien, acá importante es que no se nos olvide que lo primero que debemos anotar es el saldo inicial. Y el saldo inicial son los $10,000 que están en el estado de situación financiera. Aquí están, miren, efectivo y equivalente del año N, 10,000. Por eso lo tengo aquí cerca. Y lo voy a colocar en enero, en el primer trimestre, y también lo voy a colocar en el total anual, total del año. Ya está. Ahora, con el IVA débito, con el propósito de que el cálculo sea exactamente el 13% de las ventas del mes y de las ventas del trimestre, entonces la recomendación es que hagan el cálculo directamente multiplicando las ventas por el 13%. Vean ustedes acá. Entonces es las ventas de enero multiplicado por el 13%. Y lo mismo entonces voy a hacer con los meses de febrero y marzo. Entonces, como las ventas de enero, las ventas de febrero y las ventas de marzo, ustedes se fijan, son diferentes valores. Por tanto, el IVA débito debe ser diferente. Acá, como yo ya me aseguré que es la suma de los 3 meses, entonces no voy a tener ningún problema. Y acá, pues, yo tengo la opción de que me copie el dato del primer trimestre acá, o como yo lo he hecho en esta oportunidad, multiplicar cada valor, cada trimestre por el 13%. Y aquí, como yo lo tengo formulado, es la suma. Y este es el 13%. Y aquí lo estoy validando. El 13% de 725,000 es 94,250. Y aquí está válido. Esta columna que está aquí, si ustedes me preguntan, digamos que es otra validación, donde yo tengo otra validación, que es válido, pero ustedes con esta validación puede ser suficiente. Pero mi recomendación es háganla, porque acá yo me aseguro que mi cash flow tiene un cuadro perfecto. Ahora veamos el siguiente dato, que es el de que tenemos acá, recuperación de las cuentas por cobrar. Me dicen que son 75,000 y aquí está 75,000. Entonces, yo voy a dividir los 75,000 entre 12. Y acá lo que le he dicho es que me copie lo que está en la celda E15. Vean ustedes, entonces, y luego aquí tenemos la suma, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que está en cada trimestre y aquí tenemos la suma de los 4 trimestres y justamente es los 75,000. Esta es la suma y aquí estoy validando
con la información que está en el caso. Muy bien. Ahora tenemos otro dato que dice los dividendos, acciones de vivienda. Entonces me dicen que se obtendrá 4.5 miles en febrero. Entonces busco febrero y coloco los 4.500 acá. Como yo lo tengo, me está sumando enero, febrero y marzo. Y aquí me va a sumar los trimestres. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos. Arriba no tenemos un concepto, entonces le ponemos ceros o podemos eliminar la fila al final. No hay ningún problema. Luego, venta de desperdicios. Aquí seguramente tengo, vamos a ver, aquí están los 4.000. Ahora, vamos a la venta de desperdicios. Me dicen que los desperdicios, vamos a ver, los voy a buscar. Tenemos $1,000 de desperdicios. Entonces, como yo lo tengo formulado, aquí está $1,000 en el cuarto trimestre. Aquí es cero porque no hay nada en enero, febrero y marzo. Sin el trimestre, tenemos un aumento de capital de $25,000. Entonces, lo tenemos justamente en marzo, sumado aquí en marzo y en el trimestre. Venta de equipo usado, me dice que son $1,000 también. Registramos los $1,000 y ya está. Todo esto, lo demás es producto tenemos también un vencimiento vamos a ver, que lo tenemos acá en el estado de situación financiera. Aquí está inversión en certificados de inversión, 5,000. Y la indicación que me dan en la información del caso es que estos 5,000 se vencen, vamos a ver acá, dice que se programa vencimiento en el número 27, para los que van siguiéndome con la información del caso. En el número 27 se programa vencimiento del certificado de inversión. Me dicen que en marzo de N+1 y que se reconoce interés del 6% devengado por los meses de diciembre y enero. Bien, entonces, fíjense bien, lo que ocurre es que el vencimiento era en marzo. Lo que voy a hacer acá, a todo esto, vamos a poner acá los totales, pero acá, fíjense, lo que voy a hacer es que voy a ponerle cero todo, porque lo vamos a hacer de nuevo. Me interesa que todo esto quede. Lo vamos a hacer, vamos a poner cero. Porque todo esto es producto de solamente, ok, ya está. Y vamos a ingresar, ya tenemos todos los datos de las entradas. Ahora veamos los datos de las salidas. La mano de obra me dicen que son 85,000. La mecánica operativa no debe cambiar. Es decir, voy a tomar los 85,000 divididos entre 12. Y entonces, como ya está entre 12, solo le digo que me copie esa información de la celda E8. Aquí lo tengo formulado. Y aquí entonces está formulado de tal manera que me copie la celda H. Y aquí el total es importante que sea la suma. Y entonces yo puedo validar los 85,000 de los datos del caso con la suma de los trimestres. Vamos con las compras. Me dice que son 300,000 la mecánica operativa. Bien, aquí en las compras, la información del caso me dice de igual manera que son 35,000 para los meses de marzo, agosto y diciembre. Muy bien. Entonces, si yo tengo que 300,000 entre 12 son 25,000 y que en marzo yo voy a
comprar 35, necesito saber la diferencia entre 35 y 25. Por eso tengo esta información acá. 35 y 25 son 10,000. Entonces, a la celda E32, yo le voy a restar la diferencia, que son 10,000. Y por eso es que tengo 15,000. Y acá la suma de los 3 meses, acá la suma de los trimestres, de cada trimestre, y entonces el total es este. Vean ustedes. Entonces, solo déjenme, vamos a ver. Licenciado, Bueno, yo tengo una me consulta. parecía que tenía personas pendientes de ingreso, pero no. Ok. Licenciado, Entonces, disculpe, yo tengo una consulta. ya está. Ahora, después que he explicado esto, veamos el IVA. La recomendación es la misma. Yo voy a multiplicar el 13% de cada dato. Aquí, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar los 25,000 y los voy a multiplicar por 13%. Aquí está. Y le voy a decir que me copie. Entonces, fíjense, lo importante acá es que nos aseguremos que haya hecho bien el cálculo, porque esta información, si no la hago bien, si yo estoy dividiendo, la puedo hacer bien, pero si yo me descuido y no me aseguro, aquí está multiplicando los 300,000 por el 13% y aquí me está sumando los 39,000. Estoy entonces validando que la información la tengo correcta, pero también debo asegurarme que cada cálculo de IVA sea sobre las compras mensuales. Porque si yo lo divido entre 12, cada uno me va a dar un cálculo diferente. La suma total me va a dar la misma, pero el cálculo mensual va a ser diferente y eso me va a generar un valor diferente en el pago del IVA en el año. Ahora, una vez que yo he hecho esto, debo asegurarme que el registro y control del IVA esté esa información. Entonces, veamos en enero, febrero y marzo. ¿Cómo lo tengo? Aquí está. 60,417, 55,833 y aquí he hecho lo mismo. Mira, aquí tengo la diferencia y con estos valores es que he logrado determinar cuánto corresponde a las ventas y cuánto corresponde a las compras. Y de tal manera es que como ya sé que ya me dijeron que en agosto son 65,000 y que en diciembre son 65,000, yo ya me aseguré de que el mes anterior tenga exactamente el cálculo para ajustar las ventas. Y de igual manera lo voy a hacer en julio y agosto. Y lo mismo voy a hacer en noviembre y diciembre. Entonces quiere decir que en los otros meses, en el caso de las ventas, son 60,417. Estos 3 meses que están acá. Y estos 2 meses también. Y lo mismo con las compras. Los 25,000 tienen que estar en cada uno de estos meses y en septiembre y octubre. Entonces yo ya me aseguré que el ingreso de datos en mi registro y control del IVA está correcto. Y entonces acá lo que me he traído es el total de las ventas, pero entonces yo tengo el validador y aquí está. La suma de toda la fila de las ventas mensuales y de las compras mensuales, 300 y 725. Bien, ahora sigamos ingresando datos de salidas de efectivo. La carga fabril me dicen que son $27,000 y entonces yo lo que voy a hacer es lo mismo que hice con la mano de obra, ¿verdad? Lo divido entre 12 y lo importante es que la suma me valide con el dato del caso.
los gastos de venta, por igual me dicen que son 45,000. Entonces, 45,000 entre 12. Y aquí está la suma de los 3 meses y la suma de los 4 trimestres. Los gastos de administración me dicen que son 40,000. Y entonces aquí tengo los 40,000, que son estos divididos entre 12. Aquí tengo los 3 meses, la suma de los meses y el total anual, que son la suma de los trimestres, los gastos financieros, que son 4,000 de igual manera, ¿verdad? 4,000 entre 12 y luego ya tengo la suma del trimestre y luego la suma de los 4 trimestres, total anual. Las comisiones me dicen que es el 4.5%. Entonces yo ya tengo hecho el cálculo. Entonces, por un lado me valida o lo puedo hacer aquí y el cálculo aquí, pero aquí yo de todas maneras ya lo tengo validado. Entonces, el cálculo, aquí está, multiplicando las ventas. Y me estoy asegurando, ¿por qué? Porque las ventas son diferentes cada mes. Por eso el cálculo de las comisiones son diferentes. Si yo esto lo divido entre 12 y aquí entre 12 y aquí entre 12, ya hice de equivocado el cálculo. Y entonces todos los datos están incorrectos en lo que concierne a las comisiones sobre ventas. Y si yo me he equivocado en ese cálculo, entonces el total de los egresos está incorrecto, porque yo ingresé datos incorrectos ahí en el cálculo de la comisión. Por eso es importante concentrarse y aprender a hacerlo. No copiemos. Lo que tenemos que hacer es, entonces, asegurarnos de copiar, de hacer, de saber de dónde se obtienen los datos. Muy bien. Sigamos entonces ahora con el pago de IVA del año N+1. Este lo vamos a dejar de último. Vamos con el pago de impuestos sobre la renta. Ya sabemos que se hace en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque la instrucción es páguese en la última semana o el último día que la ley nos lo permite y entonces lo pagamos en el segundo trimestre. Y aquí, como es en el segundo trimestre, aquí me suman los datos del segundo trimestre. Acá todo lo demás, acá estos son ceros. En este otro también no tenemos datos, son ceros. Y luego tenemos el pago del IVA del año N. Ya sabemos que este pago de IVA corresponde al de diciembre, que quedó registrado en cuentas por pagar y que está en el estado de situación financiera en el pasivo corriente. Aquí está, miren, IVA por pagar. IVA por pagar. IVA por pagar 2.500 y por eso lo pagamos en enero. Y como está formulado, se registra en el trimestre y se registra en el final del año. Luego tenemos el pago de instituciones financieras. Me dicen que son cuotas iguales y sucesivas y lo que tengo que hacer es ir a traerlo del estado de situación financiera. Aquí está, obligaciones con instituciones financieras, $100,000. Se paga todo. Entonces, aquí sí son cuotas iguales, 100,000 entre 12 y son 25,000 por trimestre y aquí está validado los 100,000. Aquí está la suma del trimestre y aquí también. Entonces, está sumamente validado. Ahora, con la compra de vehículos. Ustedes tienen que saber y tener especial cuidado si la compra, el dato que nos proporcionan, incluye IVA o no lo incluye. Entonces, si el dato incluye IVA, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese dato tenemos que quitarle el IVA y para eso es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Dividirlo entre 1.13 si el dato incluye IVA. Pero si el dato no lo incluye, entonces quiere decir que hay que agregárselo por separado. En este caso, veamos en qué número tenemos esa compra de vehículos y cómo es que dice.
Vamos a ver, se obtendrá, se comprará en el número 18. Se comprará en el año N+1 2 vehículos de reparto por 30,000 y dice que se van a pagar en enero, febrero y marzo, cuotas iguales. Y dice que el valor no incluye IVA. Ajá. Como no incluye IVA, entonces yo voy a registrar el valor de los vehículos, justamente el que me dan, porque no incluye IVA. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Agregarle el IVA. Y entonces es sencillo, solo voy a multiplicar 10,000 por el 13%. Y aquí, como lo tengo formulado, la suma del trimestre. Y acá, como se paga en enero, febrero y marzo, tiene que tener ceros. Y acá es la suma del primer trimestre nada más y ya está. Entonces, acá, ustedes, fíjense, si el vehículo no incluye IVA, entonces yo lo voy a registrar, no incluye IVA. Todos los meses voy a, en enero, febrero y marzo, ¿va? Los 10,000. No incluye IVA. Ah, no me debo preocupar. ¿Por qué? Porque el reporte, el registro de control de pago de IVA, me suma las compras y de igual manera me calcula las compras, el IVA por las compras, el IVA crédito, y también me calcula el IVA débito, que es por las ventas. Entonces, si no incluye IVA, no me debo preocupar porque mi registro me lo calcula. El registro me calcula el IVA. Si el IVA ya lo incluye, entonces yo debo restar el IVA y cuando lo registro acá, debo registrar sin IVA el valor. Ok, listo. Entonces el registro y control me hace los cálculos y como el vehículo se pagó en enero, febrero y marzo, los demás meses tienen que quedar a cero y estos son los 30,000. Y aquí tenemos la suma entonces ya de las compras totales. Recuerden que pueden haber varias compras, pueden haber otras compras de otros bienes y servicios y que es lo único que vamos a hacer, agregar acá una fila y agregar la compra de lo que sea, de cualquier bien y servicio y siempre asegurarme de que me esté completando el total de las compras acá, que se nos puede escapar. Y por eso es que debemos hacer una revisión completa para asegurarnos que estamos agregando los datos correctos. Muy bien. Ahora que ya tenemos completado el registro y control del IVA, entonces acá simplemente voy a trasladar los datos del primero de los meses, enero. Acá tenemos enero, febrero y los datos del trimestre. Acá, vámonos al año N+1. Aquí le vamos a dar vida. Y entonces lo tengo formulado de que me vaya a traer esta información aquí. F65 es este, miren, F65. Y acá lo tengo formulado, el G65 me va a traer esto y lo mismo me lo va a traer. Entonces, quiere decir que el registro y control del IVA, ese registro que tengo acá, este reporte, me genera la información para mi registro. Si yo me he equivocado acá en el registro del compra de los bienes y servicios con IVA o sin IVA y me equivoqué en ingresar los datos, automáticamente la información del pago del IVA N+1 está incorrecta. Y si está incorrecta, me va entonces a contaminar también los datos que están aquí en el total, me lo va a contaminar. Ya están incorrectos porque he ingresado datos incorrectos y entonces los totales van a estar incorrectos. Por eso debo asegurarme que ingrese los datos de forma correcta. ¿Qué sigue entonces con el pago de dividendos? Veamos qué me dicen en los datos. Se pagará en el número 20. Se pagará dividendos a los accionistas por 100,000 y que se paga en el segundo, tercer y cuarto trimestre. Lo que debo entender que son pagos iguales en 3 cuotas. Entonces,
desde el segundo trimestre aquí. Quiere decir que en enero, febrero y marzo debo tener 0 porque no hay nada. Y por supuesto, la suma del trimestre. Y me dicen que los dividendos se pagaron en el segundo, tercero y cuarto trimestre. Y que son 100,000. Entonces lo que hago es dividir 100,000 entre 3. Aquí tengo la suma. Muy bien. Aquí están los 100,000. Ok. Ahora me dice pago de la línea. Ok. Acá, como no tenemos pagos, porque no hemos hecho ningún uso en este momento, y trabajemos entonces ahora con la parte 3. Fíjense, la parte 3 es la parte medular del cash flow. Por esa razón, para los que estén interesados en conocer cómo se evalúa, aquí tiene yo, para que ustedes lo vean, tienen estos números. Estos números son el valor que tiene y por eso es que el título vale 1, el cash flow vale otro punto, la fecha vale otro punto, y que está en dólares otro punto. Si ustedes se equivocaron acá, automática tienen 4 puntos menos. Este vale 8 puntos. ¿Y por qué vale 8 puntos? Porque son 8 datos lo que hay ahí. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces, si ustedes se equivocan en uno, aquí voy restándoles. ¿Ah? Ahí les voy restando. Entonces, cada uno tiene un valor. Y si ustedes se fijan acá, si yo les digo que es la parte medular, este vale doble punto. Doble, vale doble, vale doble. Todos estos valen doble. Y el registro y control del IVA de igual manera, vale doble punto. Si se equivocan en el registro y control del IVA, son doble punto menos lo que pierden. Y si se equivocan acá, de igual manera. Lo estoy anticipando para que todos tengan ese conocimiento. Todo tiene un valor. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que ingresar datos en las entradas, ingresar datos en las salidas, no tiene mayor dificultades, no debe tener dificultad para hacerlo. Pero acá sí, porque ya requiere un análisis, ya requiere que se haga de acuerdo al conocimiento financiero, contable de ustedes como futuros profesionales de la administración de empresas, que tienen que saber, tienen que conocer, tienen que tener estos fundamentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está indicando acá? Que me faltan 5,331. Entonces, ustedes tienen que saber, y por eso es que está diseñado de esa manera, que cuando haga falta dinero, lo primero que tienen que hacer es ver si tenemos inversiones temporales. Y aquí es que aparece esta inversión de 5,000. La diferencia es que la empresa había considerado realizarlo hasta marzo. Pero ¿qué ocurre? No lo vamos a realizar en marzo, lo tenemos que realizar cuando en enero, porque aquí en enero es cuando necesitamos los $5,000. Entonces, por eso es que acá dice vencimiento y mi recomendación es siempre registrar un concepto diferente de los vencimientos de certificados de inversión del año N+1, del vencimiento de certificados del año N, para que yo pueda llevar un registro y control perfecto. Y lo mismo si hubiesen reportos del año N, ingresar una cuenta de vencimiento de reportos del año N. Yo puedo llevar los intereses de vencimiento de los instrumentos temporales en una sola cuenta. Mi recomendación es llevémoslos por separado para un mejor control, para que yo, si tengo una diferencia, me sea fácil ir a buscarla, porque pueden encontrarse en el proceso de elaboración del cash flow que no
les cuadre. Y entonces hay que ir a buscar diferencias. Pero si yo lo tengo bien registrado, con los nombres correctos y por separado, me es mucho más fácil identificar cualquier error, cualquier falla que yo haya tenido en el ingreso de datos. Entonces, de estos 5,000 que tengo en el estado de situación financiera del año N, entonces voy a generar el vencimiento en enero, porque aquí me están haciendo falta. Entonces, y lo que sí me dice el caso en el numeral 20, que digo en el, vamos a ver, no sé, en el 20. Vamos a ver, déjenme ver en qué número es. En el número 27, que nos van a reconocer intereses por 2 meses, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo he puesto acá diciembre y enero, y estamos en enero. Entonces, perfectamente podemos reconocer acá por los meses de diciembre y enero. Y aquí la fórmula, si ustedes se fijan, dice el 6% por 60 días, considerando que es el interés correspondiente del 6% anual. Por esa razón es que entonces son $50. Ahora que yo ya registré esos $5,000 de ese vencimiento, de ese certificado de inversión del año N, ahora me dice que me hacen falta para cerrar con 20,000. Este es importante. Debo darle cumplimiento a la política de que se cierre con $20,000 el saldo final disponible. Si no es así, entonces, ¿cuánto me faltan acá? 281. Aquí es donde voy a hacer uso de la línea de crédito porque la empresa, y es importante, todo gerente financiero, todo gerente de tesorería o gerente general de la empresa debe tener relaciones con instituciones financieras y de tal manera haber gestionado con suficiente anticipación una línea de crédito. Y la línea de crédito, como les he explicado, la importancia es que solamente se hace uso de la suma de dinero que necesitamos. Por eso incluso muchas entidades lo que hacen es que le dan una chequera para que haga uso de la línea de crédito y sabe que tiene un límite. En este caso, la empresa, la línea de crédito es de $25,000 en caso haga falta para necesidades de liquidez. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar? Solamente los 281. Ya está. Entonces, cerramos con 20,000. Estos 20,000, ese saldo final de enero, es el saldo inicial de febrero. Entonces, una vez que yo ya revisé enero, me voy con febrero. Entonces, fíjense, me está diciendo que cerré con un saldo final de efectivo favorable de 34,692, menos los 20,000, que es el saldo, porque este es el saldo que me explica el caso, que la política de tesorería es 20,000 cada mes. Y entonces debo cerrar con 20,000 y por eso yo estoy reservando anticipadamente cada mes los 20,000. ¿Cuánto me quedan disponibles? Tengo un excedente. Si ustedes recuerdan, en enero teníamos un déficit. Acá tenemos un excedente de 14,692. Lo que hemos conversado es que se va a invertir miles completos, miles redondos. ¿Cuánto vamos a invertir acá? Entonces, como este es un presupuesto y lo estamos haciendo de forma anticipada antes de comenzar el año N+1. Entonces, ¿cuánto voy a invertir? Lo vamos a poner todo en inversiones porque no sabemos si lo vamos a necesitar. Lo ponemos acá en inversiones de certificados de inversión. ¿Cuánto vamos a poner acá? Todo, 14,000. Entonces, yo le estoy dando cumplimiento a la política. Aquí no necesito que lleve centavos.
Entonces se los quito. No necesito centavos acá. Por eso, ¿por qué? Recordemos, todo presupuesto no se muestra en los centavos. Ahí están, porque es una hoja Excel. Ahí están. Lo que hago es que no me los muestre, pero ahí se los dejo. Si yo lo mutilo, me va a mentir en las cifras. Lo que hago es que no me los muestre nada más, que es lo que yo he hecho en este momento. Entonces, los valores que son menores a $1,000, eso no se pueden solicitar a la bolsa que me los invierta. Por eso es que se quedan para que yo los coloque si quiero en una cuenta de ahorro. ¿Verdad? Entonces, los 20,692, no se les olvide que ese saldo final es el saldo inicial de marzo. Aquí está. Lo que yo tengo que hacer es asegurarme que esté formulado para que este valor sea el producto de la celda F59, que la tengo aquí. F59 es el saldo que está aquí. Vean. Entonces, ya está formulado. Muy bien. Llegamos a marzo. ¿Qué ocurre en marzo? Tengo en marzo un excedente. ¿De cuánto? De 22,240. Entonces, como yo no sé cuál es la situación futura, entonces lo que hago es poner los 22,000 acá en los certificados de inversión. En caso más adelante necesito dinero y que ese dinero yo lo voy a necesitar en el próximo mes siguiente, entonces hago un acomodamiento y voy a colocar el dinero que necesite para un vencimiento más pronto. Entonces, cuando es un vencimiento pronto, estoy pensando en inversiones en reporto. Ok, entonces, pongamos los $22,000 acá en inversiones. Perdón, lo ingresé donde no es. Es aquí, certificados de inversión. Perdón, 22. Ahora sí, le estoy dando cumplimiento a la política. Aquí, se nos quedaba algo importantísimo. Yo lo tengo formulado. Entonces, como lo tengo formulado, acá automáticamente le estoy dando cumplimiento a la instrucción de que inmediatamente tenga fondos disponibles, fondos excedentes, pague la línea de crédito. Entonces acá estoy pagando los 281 y estoy pagando los intereses. Acá lo tengo formulado en el caso que yo haya hecho uso en el mes de febrero, pero como es cero, entonces no me calcula, solamente me está calculando los 281 y en los 281 está sobre los meses de enero y febrero. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando en marzo. Lo estoy pagando en marzo. Muy bien. Ahora, acá, si ustedes se fijan, este es 20,240 y entonces aquí no me está cuadrando. Yo tengo que revisar cuál es el error que yo tengo, porque tiene que cuadrar. Ahora, aquí, esta es la suma porque de esa manera lo tengo estructurado. La suma de enero, febrero y marzo, acá. Y aquí los 20,240 tiene que ser exactamente esto. Veamos. Aquí son 22 más 14, 36. Aquí está bien. Aquí, vamos a ver. Tenemos que revisar porque hay un error de cálculo. Aquí lo que estoy haciendo es revisando que las sumas estén correctas. Y también que las sumas estén correctas. Aquí sigue manteniendo el error. Entonces, aquí hay pocas cantidades, es más fácil buscar. Aquí no tenemos error. Veamos acá.
Aquí tenemos la diferencia de los 55. Aquí vamos a ver. Voy a repetir esta fórmula. Esta fórmula es la diferencia del saldo final de efectivo, que es este, y tengo que restarle lo que es la suma de las inversiones, que sería H57. Esto es a lo que me refiero, de que si tenemos un error acá, no me va a cuadrar, ¿verdad? Por eso es importante, ahorita lo estoy revisando, que me esté haciendo esta suma. Tengo un error acá. Me voy a ir para adelantar. Aquí lo tengo correcto, vean ustedes. Entonces, veamos. Aquí tiene que dar. Es que en los siguientes meses, por eso es, vamos a ver. A ver si corregimos acá. 22,000. Espérenme. Si alguien lo encuentra la diferencia antes que yo, que me avise. Porque a veces yo puedo estar pasando por el error, porque si fíjense que acá, si ustedes se fijan, este debe dar 240 y aquí también 80. A ver, 83, 151. Pues, ahorita vamos a ver. Se me ha estropeado mi cuadro. Aquí porque ya he considerado en este caso que, vamos a ver, eso no tiene nada que ver, pero bien, fíjense, si yo pongo acá 5,000 y aquí 17, yo voy a necesitar más adelante este dinero, pero aquí es 5,000. Estoy manteniendo la diferencia siempre acá. Disculpe, escucha. Licenciado, ¿me escucha? Hola. Vamos a ver.
acá es que tengo esta diferencia aquí. Lick, creo que alguien le está hablando. Espera. Hola. Vamos a ver si alguno de ustedes me encontró la diferencia. No logro ver bien los ingresos, pero creo que no nada la línea de crédito. La línea de crédito acá. Ajá, Tienes razón. Gracias. Eso es. Fíjense, por eso es importante acá. Aquí está. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Aquí está. Gracias, excelente. Eres muy observadora. Entonces, fíjense que, bueno, qué bueno que me ocurrió a mí, ¿verdad? Porque les puede pasar a usted. Por eso es importante que esta columna nos aseguremos que sume el trimestre. Y entonces, en mi caso, y eso que lo revisé y no sé cómo es que no llegué hasta ahí. Entonces, en este caso, quizás no sumé, ¿verdad? No revisé. Pero bien, entonces es justamente los 281. Entonces, fíjense, regresemos donde estábamos, porque importante es que ustedes vean, yo lo puedo ir colocando todo, acá en el inversiones, en certificados. Pero más adelante me dice, mire, necesito 4,745 en el segundo trimestre. Entonces, todo lo tengo en certificados. ¿Qué tengo que hacer? Trasladar 5,000 a reportos y colocar 17,000 acá. Ahora sí, yo tengo, importante es que fíjense acá. Yo lo que tengo acá es que cuánto tengo invertido en reportos, una suma, y cuánto tengo invertido en certificados. Y entonces, esta cantidad lo que he hecho es que son inversiones menos los vencimientos. Como no he hecho ningún vencimiento, entonces la suma de los 49 corresponde a los 49 acá. Y aquí lo tengo validado. Los 5,000 que he invertido los tengo acá. Pero yo necesito vencimiento de 5,000 para generar liquidez. Entonces, voy a generar el vencimiento de de reportos acá en el segundo trimestre, 5,000. Ya está. Lo tengo formulado de tal manera que inmediatamente me calcule el vencimiento multiplicado por el interés que yo estoy ganando, que lo tengo acá, o 18. Inmediatamente me está multiplicando 5,000 por el 3% que yo estoy ganando. En este caso,